¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de la entrevista de Nicole Rodríguez en nuestro nuevo canal que ya lleva prácticamente 2 meses y medio, así que quiero aprovechar de agradecer a todos nuestros auditores y todos quienes se han suscrito a través de los streaming como YouTube o Spotify y varios otros, haciendo simplemente clic en suscripción o suscribirse. También quiero agradecerles que sean tan activos y me escriban a nicolperiodistachile@gmail.com para comentar las entrevistas, hacer sus propios análisis, comentarios, sugerencias y también varias veces me mandan muchísima información. Intento contestar todos los mails, se me hace hoy prácticamente imposible, pero créanme que me voy poniendo el día de a poco, a veces tengo poco tiempo, a veces un poquito más, y siempre ahí voy tratando de ponerme al día con ustedes, los auditores, que son los más importantes. También en ese email, nicolperiodistachile@gmail.com, se acercan varios patrocinadores o algunas personas con sus empresas para poder preguntar acerca de los valores de los auspicios y del sistema que tenemos para el auspizaje. Bueno, ahí me siguen escribiendo. Y en el programa de hoy, quien ya está en pantalla y le quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación, vamos a saludar a Luciano Foyú, abogado, muy conocido también porque es abogado especialista en derechos humanos, ex integrante de la Comisión Valech, ex subsecretario de Carabineros en el año 1994, abogado demócrata cristiano también, a veces también se nos olvida. Luciano, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar hoy en nuestro programa. Bueno, gracias a ti, Nicole, por la invitación y un gusto que nos demos algunos momentos para intercambiar algunas opiniones y acompañar en tu iniciativa periodística. Bueno, aquí tú sabes que se conversa y se pregunta de todo sin ningún tipo de vergüenza ni problema. Y yo quiero partir conversando contigo y preguntándote acerca de cuando se habla de derechos humanos, que va a ser nuestro tema. Yo quiero que podamos posicionar hoy el tema de los derechos humanos y ver de qué hablamos cuando hablamos eso. Por lo tanto, la pregunta es esa. Cuando hoy se habla de derechos humanos, ¿qué estamos diciendo? Y tú sabes, te lo pregunto porque muchas veces se escucha que en el nombre de los derechos humanos y se nombran los derechos humanos para una serie de otras situaciones que me parece que no tienen directamente que ver con eso. Bueno, es una pregunta súper pertinente, digamos, y orientadora para decir algo al respecto, porque yo te diría, resumidamente, digamos, destacando más bien algunas cosas principalmente que otras. Toda la concepción de derechos humanos es una concepción que en el tiempo moderno se alcanza a adquirir cierta connotación estatutaria a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, del 10 de diciembre del 48. Ahora, pero esto tiene un antecedente previo, porque la verdad de las cosas es que no con el mismo nombre, pero siempre existió en el mundo, en distintas latitudes, hasta el día de hoy, ¿no es verdad?, un clamor, una necesidad de que ante la autoridad del Estado, fundamentalmente, ¿no es cierto?, las personas civiles, hombres, mujeres, con independencia de sus condiciones, tuvieron plagado un conjunto de derechos que necesariamente protegían su integridad, no solo física, psíquica, sino que le protegían, digamos, las posibilidades de mejor desarrollarse en sociedad civil. Es por eso que en general las constituciones democráticas del mundo incluía la constitución del 80 y primeramente del 25 ya en Chile, estoy hablando, ya tenía ciertos trazados importantes en esa materia. Pero, la propuesta rechazada de la nueva constitución que se hizo ahora, que la votamos hace algunas semanas atrás, y vamos a ver que yo debo suponer que la constitución que se va a ver, nueva constitución, también se van a considerar, hay un conjunto de garantías constitucionales que apuntan exactamente a lo mismo, a la libertad de expresión, a la libertad
de movimiento, de circulación, de reunión, de educación, del derecho a la honra, que es uno de los derechos más caros que existe, digamos, y para qué hablar del derecho a la protección a la vida y la integridad física. En esa concepción, ¿no, verdad? Se encierra esto en cualquier parte del mundo y a eso es propiamente lo que se le llama. Ahora, hay otras cosas en el sentido de tu pregunta que con cargo al concepto de derechos humanos, ¿no, verdad? Se imputan un conjunto de situaciones que no siempre necesariamente tienen que ver con la acción del Estado. Ahora, cuando tienen que ver con la acción del Estado y es el Estado el que transgrede estos derechos previos, reconocidos y confirmados por la Constitución y los tratados internacionales, hablamos de delitos de lesa humanidad, propiamente tal. Y que son imprescriptibles, que son, bueno, inamnistiables, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del deseo, el anhelo, la demanda de mayor justicia social, de mayor acceso a la educación, a la salud, a la vejez digna o a las pensiones, ¿no, verdad? Se está haciendo una relación a derechos humanos porque es una necesidad que la persona humana, ¿no, verdad?, alcance aquellos estándares y que, por supuesto, cada vez haya menos desigualdad y cada vez haya menos pobreza, que son todas utopías difíciles de conseguir, pero no por eso hay que renegarlas. Claro, pero en ese sentido, claro, son aspiraciones, pero desde el nacimiento, cuando hubo un objetivo principal de poder resguardar la integridad de las personas, etcétera, desde el nacimiento de los derechos humanos, hoy en día, cuando uno ve ciertas declaraciones de organismos internacionales, uno ve que hay como una segunda camada, hay una segunda generación de derechos humanos, donde se incluyeron aspiraciones que hoy se mezclan con agendas políticas. Absolutamente, es decir, la materia en desarrollo en derechos humanos, digamos, irradia en la práctica toda la actuación de la sociedad. Es decir, bueno, el mismo gobierno del presidente Boric señala, y bueno, lo hemos escuchado y se lo hemos leído, en fin, señala, digamos, que todas sus materias, tanto económicas, comerciales, internacionales, internas, etcétera, etcétera, están irradiadas, marcadas por la temática de derechos humanos. Ahora, aquí lo paradojal es que, no obstante que gran parte de los países, bueno, nosotros fuimos felizmente redactores, o sea, Chile, digo yo, redactores, digamos, de la Declaración Universal del año 48, no obstante haber suscrito eso y haberlo incorporado a las legislaciones, derechamente las dictaduras, especialmente las latinoamericanas, en todos lados, no lo respetaron. Es decir, a ver, nosotros tenemos incorporado por el artículo 5 de la Constitución y de la Constitución del 80, digamos, un conjunto de derechos que el propio Estado, después de esa Constitución ya vigente, esa Constitución que todavía está vigente, por lo demás, digamos, no fueron respetados. En Argentina ni hablar. Yo recomiendo, a propósito de esto, Nicole, recomiendo la película 1985, que la vi el fin de semana. Bueno, yo tenía disponible para verla, ¿no? Pero la vi especialmente porque me pidieron una entrevista en torno a esa película. Por supuesto, no en lugar cinematográfico, porque, bueno, no es la especialidad de uno, pero es una película muy impresionante. Es una película estremecedora. Pero ¿sabes lo que pasa? Es estremecedora porque además, si tú la ves la actuación del Estado argentino en ese momento, de los gobernantes argentinos que fueron enjuiciados, etcétera, etcétera, el testimonio a las víctimas que fueron masacradas en un número de casi 30.000 durante el periodo dictatorial. Fíjate que no es tan distinto lo que pasó. A lo mejor las cantidades pueden ser distintas, pero no es tan distinto lo que pasó en Chile, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Uruguay mismo con la civilidad que tiene el pueblo uruguayo. Entonces hay todo un conjunto de cosas que tú lo destacas muy bien, o sea, lo precisas muy bien. Esto va más allá actualmente de la protección exclusivamente física. Mira, si la gran discusión de hace ya algún tiempo, en Europa especialmente,
es acerca de que si la explotación de las plataformas marinas, ¿verdad?, en los océanos, constituyen o no una violación a los derechos humanos de la humanidad, para que te des cuenta. O sea, es No, la humanidad la que se la pone como centro de propiedad de todo. y en esa línea es donde yo pregunto el hecho de poder de ampliar el concepto de derechos humanos como una justificación para imponer visiones políticas o agendas políticas, al final lo que hace es desvirtuar el verdadero respeto y la verdadera doctrina de respetar los derechos humanos. Me refiero a la primera generación de derechos humanos, los básicos, a la integridad física, al respeto a cualquier ser humano simplemente por el hecho de haber nacido. Hoy en día, si tuviera que utilizar un término quizás muy coloquial, y me lo va a perdonar Luciano, pero empiezan a chacrear el término. Entonces, cuando todo se convierte en derecho humano, nada termina siendo finalmente un hecho esencial de respeto a los derechos humanos, ¿o no? No, mira, yo discrepo de eso. Es legítimo que tú, por supuesto, lo puedas percibir de ese modo. Es cierto que hay una recurrencia, efectivamente, al concepto y a la terminología, ¿no? Y es cierto, como tú bien dices, digamos, que los distintos regímenes políticos en el mundo, así como se habla abiertamente en todos lados, independiente de lo que sea realmente, se habla que todos los gobiernos son democráticos y todos sabemos que no todos los gobiernos son democráticos. Entonces, eh, pero hay una aspiración, es decir, hoy por hoy no se podría entender, a mi juicio, que un partido político, cualquiera fuera este, cualquiera sea su orientación, su ideología y su proyecto político, digamos, a desarrollar en un país, no se podría entender que no incorporara efectivamente estas materias. Otra forma, otra cuestión es cómo la ejecuta, pero yo no conozco, fíjate, a lo mejor de repente por ahí saltan algunos, siempre hay algunos desquiciados, grupos desquiciados, digamos, más que personas, pero son absolutamente circunstanciadas y minoritarias. Pero yo, en nuestro país, salvo, como digo, algunos fanáticos, no conozco el grueso de los partidos, de centro, de centro derecha, centro izquierda, en fin, qué sé yo, incluso el PC, incluso, digamos, a los sectores más fuertes de la derecha, digamos, ¿no? No hay ninguno que hable públicamente, digamos, en contra de los derechos humanos. No, Ninguno. me imagino que no, pero por ejemplo, hace un año atrás se intentó hacer una moción parlamentaria donde expresamente, no era moción, era un proyecto de acuerdo, para ser más exacta, donde expresamente se pedía que se renunciara a la violencia política. Y ahí votó en contra el Frente Amplio y el Partido Comunista. No renunciar a la violencia política no es también vulnerar los derechos humanos. Absolutamente. No, en eso no tengo ninguna duda. Es decir, la violencia en sí misma, ¿no, verdad? Con características políticas, propiamente tal, delictiva, familiar. Es decir, el elemento de la violencia es un elemento cancerígeno para el mundo entero, en todos lados. No existe, Nicole, a mi juicio, no existe realidad humana en ninguna parte que justifique, porque la realizan, pero se tiene cuidado de no justificarla porque es mal visto, tiene mala prensa. Es decir, la violencia que tú ves hoy día, la que vemos en las calles, hoy día Chile vive una crisis de violencia delictiva, ¿verdad? La más grande en sus 200 años. Somos un país joven, pero la más grande en sus 200 años. Fíjate tú que hoy día, siempre puede haber uno más o puede haber uno menos, pero hoy día un estudio de las relaciones violentas que existen en el mundo entre países, entre grupos, es decir, entre azonadas, no son menos de 57. Tenemos 57 conflictos violentos en el mundo a la sazón, ¿no? Unos más que otros, claro. Rusia, Ucrania, en fin, qué sé yo, las Coreas, en fin, todo lo que conocemos. Pero hay 57. ¿Qué te da a entender eso?
que el ser humano es, como es extremadamente egoísta, como es extremadamente repulsor de, su, de sus propios estándares, prefiere muchas veces promover o participar en este tipo de cosas que en evitarlas. Por eso es que en el Asia, por eso es que surgen cada vez más organismos filosóficos, digamos, que buscan las verdades en otro lado, porque se dan cuenta que aquí no hay verdades. Faltan paradigmas. Sí, Mira, espérate, déjame, lo tengo acá porque precisamente es parte de lo que escribí. Yo fui, me mandaron del gobierno argentino hace un par de semanas atrás un documento que lo tengo acá, bueno, ya me lo estudié, que tenían que ver con lo realizado judicialmente en Argentina, ¿verdad? A propósito del asesinato del general Prats y a su señora, de la cual yo fui abogado también acá, por lo menos no allá. Entonces me mandaron y estudié todo. Y me he encontrado, ahí, bueno, había material que yo conocía, pero había otro que no conocía. Este es un caso que está cerrado, pero me he encontrado en la fiscalía de Argentina, que cuando dictó la acusación a Arancilla Clavel, en fin, y en el marco de este asesinato, los fiscales argentinos explican judicialmente por qué se pasaron estas cosas en Argentina, por qué sucedieron, cuál era el contexto, cuáles eran los promotores, bueno, hacen toda una explicación que no te la voy a contar porque sería muy larga. Pero mira lo que te voy a leer. Hay una cita, dice los fiscales argentinos en relación a esto. Dice, y esto es quizás una de las expresiones más claras del significado de esa ideología, hayan sido las palabras pronunciadas públicamente sin ningún empacho por el general brigadier Ibérico Sanján, que fue gobernador de la dictadura militar de la provincia de Buenos Aires el año 77. Y el día 25 de mayo del 77, escúchate lo que te voy a leer, lo que dijo, que además está confirmado por otro Sanján. Dice, primero, vamos a matar a todos los subversivos. Después a sus colaboradores, después a los simpatizantes, después a los indiferentes y por último los tímidos. Para justificar ese accionar. Entonces, cuando tú ves cosas de este tipo y que se repiten en otro lado del mundo, no es privilegio argentino. Uno tiene que entender que la cruzada es contra la violencia y es en favor de la democracia. Eso es lo que de una u otra manera te explica. Lo voy a traer un poquito más al presente a propósito de la violencia y de lo que uno vio el 18 de octubre del año 2019 y en las calles que se ven actualmente. ¿Por qué, Luciano, cuando se habla de violación a los derechos humanos, siempre tiene que ver, yo entiendo la primera declaración, y lo hablamos al principio del programa, siempre tiene que ver con el actuar de las autoridades, es decir, puede ser policía, carabinero, lo que sea, y nadie se refiere a la violencia que proviene desde las calles, entendiendo que los derechos humanos son universales. Entonces, si se han ampliado, además, en una serie de nuevas generaciones de derechos humanos, ¿por qué los organismos siguen simplemente hablando de cómo reaccionó la fuerza policial y no habla de la violencia de los ciudadanos que están en la calle, o de los delincuentes que están en la calle, o de los terroristas que están en el sur? Mira, yo en eso tengo algún pequeño grado de precisión. Es decir, doctrinariamente, la teoría general de derechos humanos y de protección de derechos humanos, ¿no, verdad?, está vinculada históricamente y está ratificada universalmente, ¿no es cierto?, en función de que se habla propiamente tal de violación a los derechos humanos cuando son los agentes del Estado o civiles a su disposición, ¿no, verdad?, para actuar de una manera u otra, sean estos policías, militares, marinos, bueno, agentes del Estado, ¿no? Esa es clásica, la definición clásica, y no es inmutable
respecto de la calificación y de ahí llegas tú al concepto del delito de lesa humanidad. Sin embargo, lo que tú apuntas, digamos, con corrección, violencia, ¿verdad?, de civiles, ¿no? Hay violencias civiles contra civiles. Ahora, las violencias civiles contra civiles normalmente están resueltas, están normadas en el Código Penal. El Código Penal. Sin embargo, claro, sin embargo, eso va quedando también traspasado, porque hoy las grandes discusiones en materia de derechos humanos que ya se iniciaron en Europa tratan de debatir en torno, ¿no es cierto?, a que si se pueden cometer o no violaciones de derechos humanos civiles contra civiles, ¿verdad? O grupos civiles en contra de población. ¿Qué? Porque claramente hay población civil ajena muchas veces a estos conflictos. Bueno, lo hemos visto ahora tanto hace ya bastante tiempo, que terminan siendo víctimas en sus bienes, víctimas en sus personas también, ¿no es verdad? Ahora, ahí yo me atrevería a decir que es una teoría que también habría que estudiarla con más precisión, porque cuando la policía o el Estado no cumple efectivamente con el deber de cuidado y de orden público de control, hace la población, lo que origina, digamos, al final el mejoramiento de estos activistas, ¿no es cierto?, para que efectivamente actúen con mucha libertad. Ahí hay una falta de servicio del Estado. Exacto. Y ya hay pero hay algunas pocas acciones. Por ejemplo, en el caso del matrimonio Luxinger allá en el sur, cuando lo incendiaron y mataron. Bueno, ellos interpusieron una acción civil muy interesante, como todas las acciones civiles, largas, tiempo, qué sé yo, contra el Estado, por falta de servicio. Y ganaron. Bueno, ahora están en debate en las Cortes, pero claramente el Estado cuando renuncia a entregarte a ti, a la población, hay una falta que puede traducirse en una responsabilidad. En Colombia, el Estado colombiano le entregó a la guerrilla colombiana, ¿verdad?, parte de su territorio. Y hay territorios que están controlados exclusivamente por la guerrilla, ¿verdad?, o estuvieron. Entonces, ahí hay, en definitiva, un renunciamiento del Estado. Esto equivaldría a que si el gobierno, este gobierno, el que sea, el Estado chileno, ¿verdad?, renunciara y entregara pura y simplemente, digamos, al movimiento del sur, el indígena, digamos, toda la novena región. Bueno, en parte lo ha hecho en algunos sectores específicos donde el Estado no entra. Ahora, entonces, ¿cómo lo hacemos, Luciano? Y esto es un desafío para las democracias. ¿Cómo mantenemos el orden público? ¿Cómo mantenemos la seguridad en un contexto de violencia callejera como lo que se vivió en octubre? Y ni siquiera me voy a referir a quiénes eran los grupos que estaban detrás. Hablemos de la violencia en general producida desde la calle. ¿Cómo la democracia, en el caso de Chile y otras, se pueden mantener estables, manteniendo la seguridad del orden público, si tiene que preocuparse primeramente de los derechos humanos de las personas y no pasar a llevarlas con la utilización de la fuerza? Porque así más o menos, yo lo estoy hablando en bruto, yo entiendo el concepto de uso proporcional, que ahora el gobierno le está dando más respaldo, pero es muy complejo salir a tratar de restablecer la seguridad y el orden público y que cualquier tipo de lesión física, por importante que sea o grave que sea considerado una violación a los derechos humanos. Mira, yo hago una división a propósito de octubre que tú estás citando. Octubre fue una reacción social, puede llamar estallido o como se le quiera llamar, una reacción social que se venía advirtiendo
más no se podía, no se tenía claridad, digamos, cómo se podía producir. Pero cuando se produjo, ¿no es verdad? Yo tengo la idea y la intuición de que no había nadie preparado para enfrentar una cosa así. No estaban las policías, porque las policías no estaban preparadas, digamos, ni material ni logísticamente, porque la movilización, las marchas y las movilizaciones superaron todo pronóstico. No hubo, es decir, yo creo que la última gran marcha impresionante fue cuando, para el plebiscito del 88, en el parque O'Higgins, pero de ahí en adelante nunca había habido una manifestación de esta envergadura y además a nivel nacional. Entonces las policías no estaban preparadas, no estaba preparado el gobierno. No estaba preparado el gobierno tampoco para enfrentar una cosa de esa envergadura. No estaban preparados los partidos políticos. La confusión dentro de los partidos políticos, digamos, fue total. Y la población en general no estaba preparada. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no estaba preparada? Porque parte minoritaria, pero real, parte de esa población entendió que se le valía una posibilidad cierta y real de ir más allá de las protestas sociales. Entonces, estamos con los saqueos. En este país no habían saqueos. Hubo algunos saqueos. Mira, el último saqueo que yo conocí fue en Concepción. Fue en el terremoto. Fue en el terremoto. Por el terremoto, exactamente. Con gente saliendo con televisores. Esa imagen todavía... Ya, pero eso es el 2010. Yo fui abogado eso fue el 2010. De la Carmen Fernández, en la causa del tsunami y el terremoto del 2010. Entonces conozco bien y me era impresionante ver. Estudié eso no tenía que ver con la Carmen Fernández, pero estaba dentro del contexto de la discusión. Pero aquí vino el saqueo, y yo te diría además un saqueo masivo, y no solamente en una localidad, y hasta el día de hoy. O sea, lo que vimos el otro día, digamos, a gente que llegaba en autos, micros, que todo eso no tiene que ver con la protesta social. Eso tiene que ver con el delito puramente y tal, un aprovechamiento hasta de menores, ¿no es verdad? Y te genera, ¿sabes lo que te genera? Y seguramente, ojalá que no te lo deseo, porque la verdad no es nada agradable, pero te genera una incertidumbre y un temor a circular y a ciertas horas. ¿Te das cuenta? Pero yo me refería principalmente entonces ante el nivel de destrucción, incendios, molotov y saqueos que hubo. ¿Cómo se puede contener con ese nivel de masividad de violencia que hubo? ¿Cómo se puede contener y mantener la seguridad para todo el resto de la población sin que digan que se violaron los derechos humanos cuando alguien salió gravemente herido, o incluso hasta un transeúnte que pudo haber estado pasando por ahí, pero le tocó el contexto, digamos? Entonces, ¿cómo se hace si no se puede tocar a las personas? Yo estoy exagerando el punto, pero para que se entienda lo que estoy preguntando. Es decir, si no pueden usar armas, si no pueden usar, incluso con la consecuencia que a lo mejor algunos de esos violentistas pueden salir muertos, no lo sé, pero si no se puede usar, entonces ¿cómo contenemos y cómo le decimos a la población en democracia el orden público y la seguridad corre por nuestra cuenta, por el Estado de Chile o por los estados, y usted camine tranquilo por la calle, si no se puede tocar a nadie? Y acá te lo voy a juntar, Luciano, para que me puedas responder quizás más largo. ¿Acaso el contexto importa o no importa? Porque a veces dicen el contexto no importa y el contexto sí importa. Y en esa línea todos fuimos testigos de cómo comenzó esa violencia, con destrucción en el metro, etc. Entonces, nadie puede venir a decir que acá habían unas marchas pacíficas y fueron a repeler unas marchas pacíficas. Cuando salieron a contener la seguridad tiene que ver con la destrucción que se empezó a vivir. Entonces, ¿el contexto importa o no importa? Para efectos de poder decir, mire, acá no se violaron los derechos humanos, lo que acá se hizo fue intentar mantener el orden y la seguridad del país, o el país en pie, digamos. Bueno, mira, yo soy de los que cree que las democracias no se bastan a sí mismas. Las democracias hay que fortalecerlas. O sea, para que las democracias sean robustas, den garantía, sean un signo de protección para la población,
no solo en sus expresiones ciudadanas o políticas, sino que en general en el diario vivir, hay que fortalecerla. Todos aquellos institutos legales y operacionales o logísticos que vayan en favor de resguardar el sistema político, en este caso la democracia, hay que tenerlo. Es decir, porque cada vez ocurre más en distintos lugares porque estas ecuaciones están repitiéndose. Es decir, hay un agotamiento del modelo en general. Es decir, las movilizaciones de octubre aquí en Chile, acuérdate, se tuvieron al par de meses después en Ecuador, después se tuvieron en Perú, después se tuvieron bueno, en Colombia, ¿te das cuenta? Eso no quiere decir que estén todos organizados, porque la gente más postergada se dio cuenta que era posible buscar un cambio, ¿no es cierto? Y una movilización. Ahora por otras razones que son tan importantes o más, ¿verdad? Mira lo que está pasando en Irán con el tema de las mujeres. También hay un desafío. En Cuba también hubo manifestaciones, digamos, de protesta general. Cuba e Irán son dictaduras y protestas en dictadura es muy distinto a protestas en democracia. Mira, de hecho, en Irán ya se calculan más de 100 muertos, más o menos. Sí, pero las protestas en dictadura suelen ser más graves que las protestas en democracia. Lo que pasa es que las protestas en democracia se conocen más. Bueno, puede ser que sea más masiva, pero se conocen más. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Mira, si tú me regalas un minuto, no sé, te invito a hacer esta mirada. Yo creo que era tanto el nivel de postergación, sentimiento de abuso, qué sé yo, que se produjo lo que se produjo en octubre. Y la gente salió descontroladamente, se marchó, bueno, todo lo que sabemos cómo se hizo, ¿no? Y en qué se produjo. Pero no había una conducción política. O sea, no había liderazgos claros, es decir, no había, de repente los chiquillos, esto de la primera línea, claro, tristemente algunos senadores lo recibieron en el Senado con aplauso, ¿no? Un aplauso, lo que es total y completamente impropio, ¿no? Según mi modo de ver. Pero eso se fue dando y se fue desfigurando de otra manera, y parte de la población, quien más que interesarse en tener mejor salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, necesitaba o quiere, ¿no, verdad?, tener bienes, más tranquilidad económica. ¿Te das cuenta? Y se dieron cuenta que era posible porque se dieron cuenta que la policía no estaba en todos los lados y empezamos con la oleada de violencia y de saqueo. Esto es lo mismo. Mira, con la convención constitucional esta que fracasó, la convención constitucional, y yo lo tengo que decir con toda, lo he dicho públicamente, es decir, no tengo ningún obstáculo para decirlo. Yo voté, yo estaba por el apruebo, pero apruebo para reformar. Claramente había que mejorar el texto, no hay ninguna duda, ¿no? Pero más que eso, el texto que se estaba proponiendo, digamos, era un texto de una constitución para el siglo XXI. Algunos decían, sí, esto es para Finlandia, no es para Chile. No, o sea, no estábamos preparados para una constitución de esa naturaleza. Sin embargo, ¿qué es el mayor daño que tuvo esa propuesta constitucional? Más allá de la campaña, una gran campaña que hizo pero más allá de eso, es que algunos constituyentes, no todos, por supuesto, desprestigiaron el trabajo. Lo desprestigiaron. ¿Y por qué lo desprestigiaron? No porque quisieron seguramente hacerlo, sino que porque entendieron que por primera vez tenían un espacio donde podían hacer, decir o comportarse como se quisiera. Y eso a la gente, porque Chile es un país todavía conservador, a la gente le dijo, no, cuidado. ¿Te das cuenta? O sea, aquí, y eso cruzado también,
probablemente, digamos, con una opinión política con el gobierno, porque la verdad es que tú y yo sabemos, y todo el mundo sabemos, bueno, la votación es altísima, nunca hayamos votado más gente en este país para ese plebiscito. Y todo hacía presagiar que en función de la cantidad de jóvenes que iban a votar, digamos, era más fácil poder acceder a la prueba, que cosa que no fue así. Pero, pero ¿sabe lo que ocurrió? Ocurrió de que la gente entendió que estaba todo muy bien, etcétera, pero no así. Yo tengo muchos amigos míos, o varios, digamos, eh, que habiendo tenido una línea política, social, valórica toda la vida, y en un sentido determinado, votaron rechazo, lo que a mí me sorprendió. Y quedamos fraccionados, quedamos mucho más fraccionados. Luciano, voy a preguntarle del nuevo proceso constituyente y de la Constitución, pero antes, sin hacer un análisis político, sino más bien quiero entender el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia de abuso, exceso o violación de derechos humanos? Porque se utilizan indistintamente y en cualquier minuto, en cualquier momento y en cualquier contexto, pero me imagino que hay una diferencia, ¿no? A ver, si vamos a hablar de derechos humanos en Chile, últimos 50 años, por decirte, ¿no? Mediados del siglo pasado al actual, en Chile la gran violación a derechos humanos en Chile, digamos, se produjo entre el 73 y el 90, por razones que ya todos sabemos y conocemos y no volver a repetir, que tiene hasta el día de hoy juicios pendientes, tiene gente encarcelada, etcétera, etcétera. Que hubo violación a los derechos humanos en este periodo, estamos hablando del periodo de ahora, de octubre para adelante, también la hubo. Tenemos 4 informes internacionales de organismos especializados, ¿no, verdad? Todos coinciden que efectivamente se cometieron violaciones a los derechos humanos, ¿no? La diferencia y la discusión ahora doctrinaria está que si fueron o no sistemáticos. Porque si fueron sistemáticos, digamos, empieza a tener el mismo tratamiento que las cometidas por allá por el 70. Esa es la gran discusión Ya. que el PC va contra Mico, digamos, ¿no? Sí, yo voy a ir a ese tema, pero quiero entender algo. Cuando dicen hay 4 organismos, yo a José Miguel Vivanco después le leí una entrevista con respecto a Human Rights Watch y dijo acá no hay violaciones sistemáticas, pero cuando dicen no, si acá se violó los derechos humanos, están diciendo que se usó mucha fuerza. Eso es lo que quiero entender, porque me parece tremendamente distinto decir, agarraron a un grupo de personas y las llevaron a un centro de tortura, las dejaron secuestradas y no los vimos más, o las estuvieron torturando durante una semana. Eso no pasó en Chile. Pasaron situaciones donde personas fueron agredidas, violentadas, los pasaron sufrieron lesiones en la calle. Mi pregunta es si eso hace una diferencia. Y además mi pregunta también para entender los conceptos cuando hablan los organismos y vienen los observadores. ¿Existe una diferencia para tratar los derechos humanos cuando hay una intencionalidad con esa persona o más bien tiene que ver con el contexto general de haber mantenido el orden público? ¿El dolo importa o no importa? Mira, tu pregunta me lleva necesariamente al tema de la sistematización, digamos, como lo mismo que estaba citando a José Miguel. ¿Qué es lo que pasa? Hay sistematización en la violación a los derechos humanos. A ver, violación a los derechos humanos puede ocurrir en cualquier momento, por parte de policía, agentes del Estado, como tú quieras. Pero la gran diferencia es cuando se hace con regularidad, organización, medios públicos, tareas de apoyo, decisiones políticas, a esos efectos, lo que ocurrió el año 73 al 90. Eso, acá, creo yo que no es, o sea, no fue así. Eso, lo que ocurrió acá fue una represión policial, especialmente, poco organizada, poco, a ver,
claro, puede ser desproporcionada, sí, puede ser desproporcionada, pero aquí la policía iba a resolver manifestaciones públicas, y por eso la salida de guanaco, comprar un nuevo guanaco, en fin, que se veía rosa, un nuevo guanaco, incluso les cambiaron el color para hacerlos menos agresivos, etcétera, etcétera. Pero hay un tema de formación. No es lo mismo reprimir a un manifestante, cualquiera, ¿verdad?, que reprimir a un delincuente. Ahora, voy a decir, el carabinero no tiene por qué saber si es un delincuente o un manifestante, cierto, cierto. Pero hay una cosa de contexto en que, de toda evidencia, hay situaciones públicas, es decir, si va un grupo de muchachos, digamos, con pancartas y gritando y no sé qué, digamos, ¿no?, o cortando el auto, perdón, El tránsito. Eso es muy distinto a que vaya un grupo de los mismos 3 o 4 muchachos con pistolas disparando a cualquiera y saqueando, digamos, lo que sea. Son dos cosas distintas. Y créeme, y yo conocí bastante, y todavía tengo a veces cercanías con Carabineros. Carabineros es una institución de servicio. Carabineros es muy complicado porque Carabineros, la estructura social de Carabineros, ¿no, verdad?, lo hace más cercano socialmente, estoy hablando, ¿no?, en sus orígenes a la gente que está manifestándose, a otro tipo de gente. Los medios que le entrega o le entregaba las instituciones para reprimir o controlar el orden público siempre eran escasos. Piensa tú que ahora se sabe que en los últimos 4 años Carabineros tuvo cero aumento presupuestario, cero aumento presupuestario. El 85%, yo recuerdo cuando fui subsecretario de Carabineros, el 85% del presupuesto anual de Carabineros se destina a sueldo del personal. Solo el 15% se destina a cambios logísticos y operativos. Entonces, no están ahora, que tiene que mejorar, por supuesto, porque además es una institución pronto rico, pronto pobre, es decir, es una institución que goza de recriminación, de enjuiciamiento, etcétera, etcétera, digamos, y hay una institución que la gente la quiere mucho, la gente pide a cada rato Carabineros en todos lados, en todos los lugares, los retén, etcétera, etcétera. Carabineros tiene un capital que tiene que mejorarlo y cuidarlo, y yo confío mucho que efectivamente van a ir en la senda, en una mejor senda. Yo voy en esa línea, además, si uno ve todas las encuestas bien, a veces bien, a veces no, hay encuestas que están mejor hechas que otras no, pero Carabineros siempre ha contado con muy alto respaldo y hoy sigue subiendo la encuesta en cuanto a respaldo ciudadano. Pero la pregunta que te hacía Luciano tiene que ver con la intencionalidad. Si tú eres parte del cuerpo de Carabineros o de fuerzas especiales y tienes que ir a mantener el orden público, y luego, producto de esos protocolos, tú disparaste un balín, disparaste agua, lo que sea, alguien salió herido o alguien salió muerto. ¿Por qué esa persona es enjuiciada? Yo no lo entiendo y por eso te lo pregunto. ¿Por qué esa persona es enjuiciada? Lo he visto con la última resolución con un carabinero con respecto a el lanzaagua y Fabiola Campillay. Y en la redacción pareciera ser que hubiera una intencionalidad de ese personal de carabinero directo a esa persona. Me parece que es más bien una consecuencia del momento y del contexto y le tocó a esa persona. Entonces, no influye para poder decir acá se violaron los derechos humanos o no, la intencionalidad de ir a buscar a ciertas personas versus el haber tratado de contener el orden público de manera general y a algunos les tocó ser pasado a llevar por un balín o perder la vista o incluso tener problemas físicos posteriores. No, yo no lo entiendo. Claro, ¿no? Sí. Quiero que tú me lo expliques. Sí, es decir, ahí la etapa de la investigación es fundamental. Tú entenderás que cuando un mando institucional, un general, un coronel, jefe de un escuadrón, el que está ejerciendo el mando institucional, le da una instrucción a su tropa
porque la tropa actúa en base a instrucciones o en base a instintos, digamos, ¿no? Es muy distinto que le diga, salga y reprímame, dispare, tire agua, qué sé yo, terminemos luego, ¿no? Eso es muy distinto, es decir, hay que salir a controlar el orden público, digamos, y evitemos conflictos directos, porque muchas veces, carabineros, y eso lo conocemos, muchas veces hacen una tarea de persuasión previa al actuar. Instalan ahí, te das cuenta, muestran qué sé yo, sus medios con los cuales pueden actuar, a veces, a veces hablan con los líderes Sí. de la manifestación. Entonces, y cuando nada es posible y le dicen, no, mire, sabe, no más, y punto, y se produce el enfrentamiento. La intencionalidad, el dolo al cual tú te refieres, digamos, es figura central, efectivamente, para poder determinar una situación o no. El caso del carabinero ese, no me acuerdo dónde, la Escalera, no, Coquimbo, entonces ya no me acuerdo. Ese carabinero que le disparó a un malabarista, ¿te acuerdas de un malabarista que tiraba para arriba No, eso fue en Paquipuy. Tiraba para arriba Tenía unos cuchillos. unos cuchillos. Y, y el carabinero trataba de decirle que la parara, que la cortara, que era difícil. El tipo, bueno, no conozco el detalle del caso, conozco las imágenes, ¿no verdad? Hasta que el tipo se la va encima, Se la abalanzó y hay video, es el... Exacto, y él dispara y termina lamentablemente el hombre muerto. Después de toda la investigación, fue absuelto el carabinero. Fue absuelto. Sí, pero convengamos que es una situación que por lo demás el Frente Amplio y el Partido Comunista salieron inmediatamente a condenar al carabinero, pero es una situación de una persona con un carabinero. Yo estoy hablando, y vuelvo a repetir lo de octubre porque ha sido el suceso por lejos de violencia más importante que hemos vivido los ciudadanos desde el regreso a los 90, más allá de situaciones políticas cuando regresó la democracia. Pero estamos hablando desde el punto de vista de violencia en la calle, de descontrol, esa sensación que se sintió de que el país se venía abajo. Es muy distinto ese carabinero que tuvo que enfrentar a este malabarista en una situación 1-1, en el cual además había muchos testigos. Era una situación más calma, pongámoslo así. Me imagino a un grupo de carabineros que tiene que salir a mantener el orden público en las calles, donde hay distintos grupos violentos operando, donde hay distintos focos de violencia y donde tienen que operar. Ahí es donde yo no entiendo por qué un carabinero es condenado en ese contexto tampoco. Yo no lo entiendo. Se supone que él siguió órdenes, ¿no? Y en esas órdenes y en ese protocolo alguien salió herido. Podemos criticar el protocolo si quieren, pero ¿por qué un carabinero sale en un proceso judicial condenado? Yo, hasta el día, o sea, si me lo explica. Hay una apreciación judicial en este caso, digamos, ¿no? Que, bueno, por eso se han condenado o absueltos porque hay una prima o cruza una resolución judicial. Eso depende, la conclusión a la cual se puede llegar, ¿no verdad? Tiene que necesariamente ser materia de una investigación muy circunstanciada, una investigación muy detallada. Es decir, no basta que el fiscal o el abogado querellante, no basta que diga este carabinero con su chorro de agua liquidó la cabeza de un niño y punto. Y entonces 5 años y un día. No basta eso. Porque el resultado puede ser ese, que nadie lo puede discutir. Esto es como en el delito común, o sea, a ver, es distinto cuando tú vas manejando, ojalá que nunca te ocurra, y espero que a mí tampoco, cuando tú vas manejando y atropellas a alguien, le causas la muerte, y esa persona muere por un acto impropio tuyo, es muy distinto que si tú en el mismo auto te cruzas con alguien y le tiras el auto encima para matar. El resultado es el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en un caso hay culpa y en otro caso hay dolo. Y las penalidades, digamos, difieren, por supuesto, como todos sabemos, ¿no? En estos casos,
anómalos, en estos casos inéditos, casi como tú misma lo dices, ¿no? Las investigaciones tienen que ser muy circunstanciadas y muy explicativas y muy comprobables. Ahora, que hay policías que tienen un carácter y otro, sí, también es cierto, como también los manifestantes lo tienen, pero en el grueso, lo que este país, y en eso vuelvo, en la defensa de su democracia, ¿no verdad? Tiene que, tiene que tener claridad respecto, digamos, del fortalecimiento de sus propias policías. Los policías, los carabineros, tienen que saber a lo que van, tienen que saber en qué consiste lo que van a hacer. No pueden llegar y salir ya, muchachos, como los bomberos, que se está quemando una casa partido y salen corriendo y van a apagar la casa. Es distinto. Cuando las tropas, los funcionarios tienen que tener precisión y claridad absoluta, ¿no verdad? Aquí quedan expuestos si actúan de una manera u otra. Ahora, si quedan expuestos, quedan mal expuestos por proteger la democracia, digamos, digo yo la democracia, pero el orden público, ¿no? Es una condición de la causa que hay que saberla alegar. Luciano, siempre cuando se habla de manifestantes se habla de demandas legítimas. Te hago la pregunta, ¿siempre son legítimas las demandas de algún grupo X que salga a la calle? Porque el mundo político siempre se encarga de decir, es tal manifestante con demanda legítima. Yo a veces ni siquiera sé lo que están demandando, pero ¿siempre es legítima una manifestación? Siempre una manifestación. A ver, la cabeza, la piedra angular de la manifestación es el derecho a la libertad de expresión. Sí. Que se conjuga con el derecho a la reunión, ¿no? A todos nos pasa, a ti como a mí y a cualquiera, no, ya pasamos los tiempos los averiguadores universales que lo sabían todo. Entonces, no sabemos todo, porque son las necesidades. Tenemos una precisión, un estándar, un mecanismo, qué sé yo, está bien. Pero si lo que hacen, por ejemplo, los muchachos jóvenes, y aún cuando sean benévolos con ellos, yo estudié en el Instituto Nacional. Cuando yo veo lo que pasa en lo que fue mi colegio, sigue siendo con los overoles blancos, con la destrucción del mobiliario, con la toma reiterada, digamos, de establecimientos, etcétera, 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 que te voy a decir, tú lo sabes bien. También en otros colegios públicos y emblemáticos. Entonces, ellos sostienen esto en base a que tienen malas condiciones de trabajo, de salas, de baño, en fin, que no obstante que se la han recuperado, se mantienen. Ahí hay otra cosa, ahí no existe una legítima aspiración, no la existe. Es decir, tú puedes hacer una demanda por mejorar pensiones, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la seguridad. A este país le llora una manifestación transversal, Está bien, pero como ocurrió en Italia en contra de la violencia. está bien, y ojalá eso hubiera sido hace 2 años atrás también, pero lo preguntaba en la línea de lo que son las manifestaciones y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he visto en países desarrollados, democracias más desarrolladas, que primero uno tiene que pedir permiso para salir a la calle a manifestarse. Ahora, si yo quiero manifestar en mi casa, bueno, en mi casa y está bien, o en algún club privado. Pero acá estamos hablando de manifestaciones en la calle. Primero hay que pedir permiso, decir en qué lugar uno se va a convocar. Y no se salen de ese perímetro si es que les entregan el permiso, porque además en las democracias desarrolladas, el respeto a la libre movilización y el respeto a que el resto de los ciudadanos hagan su vida cotidianamente es primero, no lo manifestantes. Entonces, acá me parece que ya ni siquiera, porque yo entiendo que la ley exige pedir autorización, pero eso ya se dejó en el olvido hace varios años, y entonces pareciera ser que volviendo al tema de los derechos humanos, respaldan
y al final protege mucho más a los manifestantes que se saltan la ley que a la mayoría de los ciudadanos que quieren seguir circulando libremente y que quieren hacer su vida como corresponde. Te la dejo planteada porque, para que lo piense, para poder hacer mi mención y saludar a MC Parking. Yo te voy a contar, Luciano, lo que es MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. Usted va a viajar, olvídese de preocuparse de que lo vengan a buscar, de llamar un transfer, que no sabe si lo va a compartir, si va a ir muy lleno, si el taxi le va a cancelar el recorrido. Bueno, ¿en qué consiste el servicio que le entrega MC Parking? Consiste en reservar online. Usted llega directamente al estacionamiento desde Autopista Vespucio Norte o Costanera Norte y un bus de MC Parking lo acerca directamente a la puerta del estacionamiento. El bus está disponible 24/7 y la seguridad del estacionamiento también es a prueba de todo, tiene cámaras de seguridad, guardia y tiene un perímetro muy bien cuidado. ¿Qué más le puedo contar? Que con mayor anticipación que reserves tu espacio en el estacionamiento de MC Parking, más económico te va a salir el arriendo. Así tu viaje será mucho más fácil. Te olvidas de los taxis, te olvidas de los transfer y llegas directamente al aeropuerto. www.mcparking.cl. Ya, Luciano, te dejé harto tiempo. Bueno, ves tú que lo que acabas de escuché con mucha atención, pero el planteamiento que hacía de la empresa esta da cuenta del estado en que también tenemos en el país, en el mundo, pero en el país, porque aquí hay una conjugación que a mí me parece muy demencial. Es decir, a ver, por una parte estamos coaptados por la tecnología. O sea, todo es tecnología. O sea, esto que estamos haciendo nosotros también es lo mismo. Tecnología. Ya. Todas las comunicaciones con los bancos, para poder sacar una entrada a un cine, bueno, hacer una reserva en un hotel, qué sé yo, bueno, está lo mismo. Todo tienes que pinchar aquí, ir para allá, y todo eso, el grueso de la gente, muchísima, lo puede hacer con facilidad, pero hay un grupo etario que no tiene acceso y va quedando rezagado. Esto que tú planteas de esta empresa, que seguramente es una gran empresa, pero tú dices, debe tener toda la seguridad. Tiene cámaras de televisión, tiene guardias, tiene todo eso, esta empresa, que es el producto que ella entrega, ¿no es verdad? ¿Y por qué se recalca? Porque hay incerteza e inseguridades en general. En este caso, claro, en la movilización, pero en otras cosas hay otras situaciones. La gente está asustada, la gente está en un estado de que necesita protección. La sociedad necesita protegerse a sí misma. Pero no es una sensación, es una realidad. Una realidad completa. Claro, las empresas evolucionan según las realidades, entonces se van adaptando. Seguramente, a lo mejor hace 40 años atrás no se hubiera recalcado, estoy poniendo cualquier fecha, pero porque no se hubiera recalcado en un mensaje que se cuenta con guardia y seguridad 24/7, sino que a lo mejor hubieran dicho otra cosa, que se contaba con otras comodidades. Pero claro, la seguridad es lo primero. Totalmente de acuerdo. No estoy en absoluto en contra del mensaje ese, sino que es la demostración. Es decir, tú ves la televisión y cómo han proliferado el avisaje, digamos, la venta del servicio de las cajas de seguro. Pero usted va a ir a la playa, ¿está seguro? ¿Tiene alarma? ¿No tiene alarma? Claro. ¿Te das cuenta? Y cosas de ese tipo. Lleno. Las compañías de seguro, en este periodo que está terminando, le están mandando avisos. Aquí a nosotros nos llegó un par de avisos están doblando, en algunos casos, las pólizas de seguros de los autos. Claro. Porque, claro, por los robos. Voy a aprovechar y te dejé plantear una pregunta con respecto a las protestas, pero y te hacía la comparación con democracia, pero déjame, tú estás haciendo una reflexión y voy a aprovecharme de esa reflexión y te voy a
preguntarle lo siguiente: ¿cuánta responsabilidad en esa situación que estamos comentando, en que la gente está asustada, que la gente sabe, percibe y lo vive, el tema de la inseguridad en Chile? ¿Cuánta responsabilidad le cabe al discurso? No lo quiero decir de manera peyorativa, pero es para que se entienda la pregunta. Al concepto de respetar los derechos humanos y así no poder garantizar la seguridad y orden público. ¿En qué línea? En que ningún gobernante se quiere ver finalmente involucrado en demandas contra los derechos humanos o haber sido un violador de los derechos humanos. ¿Cuánta responsabilidad cabe el uso, no sé si excesivo, pero el uso constante del tema de los derechos humanos para estar en la situación en que estamos en Chile? No, yo creo que depende de cómo se interprete. Es decir, a ver, mira, digo, aquí hay un proceso, no solamente en Chile, aquí hay un proceso de transformación general de la sociedad moderna. Yo soy de los que cree que no estamos viviendo cambios, épocas de cambio. Yo soy de los que cree que hay un cambio de época en desarrollo, que es muy distinto. Sí. Entonces, claro, porque, claro, lo que uno ve, claro, parece, no, si la época de cambio, si los derechos humanos acá, vamos a ver, no, estamos cambiando el entorno. En el mundo en general se están perfeccionando las democracias en distintos lugares. Y en eso cabe, efectivamente, puede caber una contradicción, puede caber una poca claridad respecto a dónde se va. Porque además tenemos, lamentablemente, uno sabe como yo lamento, tenemos en este país y en otros lugares también, hablemos solamente de Chile. De Chile o del continente, no tenemos líderes políticos, conductores sociales de envergadura. O sea, aquellos que se imponían por sí mismos y que la población los seguía más allá de lo que pudieran representar. No tenemos. Cuando tú ves las discusiones políticas, las discusiones presidenciales, es patético ver la discusión entre Bolsonaro y Lula. Es horroroso. Y cuando ves la situación en Argentina, mira lo que pasa con el presidente Castillo en Perú y todo eso. La sociedad en general está desorientada. No tienes liderazgo ni religiosos ni políticos, ¿verdad? No tienes vigencia estatutaria de gente con tradición. Mira, yo le tengo un respeto a gente mayor que yo, por supuesto, y los sigo y los leo, qué sé yo, y converso a veces con ellos, por separado, por supuesto, pero gente que te hace un aporte, una contribución, una orientación. El científico, Massa, yo lo encuentro que es un tipo que realmente te cautiva. El mismo Esquella, Agustín, de la intelectualidad, pero no hay muchos más, no hay muchos más. Volvamos a la pregunta con respecto a las manifestaciones, en el contexto también yo decía, bueno, son todas legítimas, o sea, salir a la calle siempre es legítimo, y te hacía la comparación con respecto a otros países, donde primero se respeta la libre circulación y el derecho al resto de los ciudadanos a poder hacer su vida cotidiana normal y en seguridad. Entonces, acá en Chile se pasa a llevar esos derechos que deberían ser primero, Luciano, ¿y por qué estamos así, si es que consideras que es así? Y yo no sé si son primero o coinciden o son paralelos, son distintos, pero que indudablemente, digamos, a lo que tú apuntas en torno al respeto del otro, si mi derecho tú lo puedo ejercer hasta cuando perjudicas al otro, que es una vieja clásica dogma jurídico, digamos, ¿no? Porque, claro, es decir, mira, en Estados Unidos, y tú con lo ilustrada que lo debes saber bien o lo has contratado bien, el comportamiento de las policías en Estados Unidos, digamos, yo diría que son peores, más feroces que la chilena, la comportamiento de la policía china. Es decir,
En Estados Unidos, acuérdate, cuando, no recuerdo el nombre, pero el año pasado tuvimos 3, 4 casos, digamos, de manifestantes menores, que ni siquiera eran manifestantes, que eran, qué sé yo, un tipo que no hizo caso a un control de detención, y lo mataron simplemente, ¿no? Eh, hay que conciliar el derecho a la manifestación, ¿verdad?, con el derecho a la libre circulación y el respeto del otro. Hay que conciliarlo, y quien puede conciliarlo son los mecanismos jurídicos y sociales y políticos. Hay que elevar los estándares de exigencia. Aquí se dice, mira, aquí se dice con las agresiones que han sufrido los carabineros la última semana o este mes, hay que aumentar las penas, en fin, qué sé yo, para que se sequen todo. La muerte de un carabinero tiene una cadena perpetua, no podía aumentar más las penas, ¿me entiendes? Pero se toma ese elemento como un elemento efectista. Nuestros partidos políticos, todos los partidos políticos, ¿verdad?, reaccionan, ¿no?, visceralmente. El caso a caso. Claro, ahora, déjeme llevarlo al tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Mico. Él dio varias entrevistas cuando, una vez que ya salió, principalmente fue presionado para salir como director, pero dio varias entrevistas diciendo que él había sido presionado para poder decir que el gobierno de Sebastián Piñera estaba violando los derechos humanos de una manera sistemática y fue presionado para seguir un relato. Y acá tengo muchas preguntas. Actualmente, bajo su mirada, ¿el Instituto Nacional de Derechos Humanos da garantías de estar velando realmente por el respeto a los derechos humanos, o más bien se convirtió en un órgano ideológico político? A ver, es muy interesante tu pregunta. Yo creo las dos cosas. Creo que hace su trabajo de protección, en fin, pero se ha ideologizado. Es decir, más allá de la propia causa de derechos humanos, porque a través de esa causa, algunos directores, digamos, lo han conciliado, digamos, con posiciones políticas personales que pueden ser muy, muy legítimas, ¿no? Pero es una institución extremadamente importante como para que no actúe transversalmente. Es decir, no es posible que conozcamos por la prensa, digamos, las distintas posiciones al interior del instituto. Es como, no sé, es como si conociéramos por la prensa lo que piensa o lo que opina o lo que resuelve cada uno de los consejeros del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado es una institución que efectivamente es única, que defiende el patrimonio fiscal, ¿no?, ¿verdad? Los consejeros pueden tener variantes, han tenido, sí, claro. Eso al instituto no ha logrado todavía, y yo lamento, porque además yo creo que ellos actuaron bien durante la época del estallido, pero se los consumió una discusión doctrinal. Y efectivamente, a Sergio Mico, digamos, no tengo ninguna duda que le hicieron una operación política que les permitió, bueno, igual tenía que terminar una semana después, qué sé yo, da lo mismo, sino el tema no era cuánto más iba a durar, sino que con el cambio de los nuevos consejeros le exigieron la renuncia, sin previo de conversación, ¿te das cuenta? Pero siguiendo la línea de la denuncia, Sí. Sergio Mico, varias cosas, abogado. A mí me parece sumamente grave la denuncia que hizo Sergio Mico, que la hizo varias veces. Es grave lo que dice, que lo presionaron, etc. Y no sé si a usted le llamó la atención, o solo a mí, o a varios, o pocos, no lo sé, pero esto merece una investigación de lo que está pasando al interior del INDH, porque es un instituto, una institución importante, y hoy, o desde octubre del año 2019, está encima de los casos de violación a los derechos humanos, y resulta que Sergio Mico dice que acá hubo una operación política, que lo presionaron para que dijera cosas que no son verdad. Entonces, es sumamente grave, y me llama la atención que no merezca
la investigación en profundidad que debería hacerse o no? A ver, el instituto es una entidad autónoma, ¿no? Como entidad autónoma es difícil investigarla, pero están en las actas, le tomaron ahí, ¿cuántos meses le tomaron los muchachos? 7 meses de 7 las meses. bases, sí, con otros Yo grupos. conocí bien eso porque, por razones obvias, con Sergio Mico nos conocemos hace 1000 años y conversamos muchas veces estos temas. Un día mismo me escribió por otro tema, pero ya él está fuera. Pero la posición que él asumió en el instituto, a mí me pareció que era una posición correcta. Eso es lo que pienso yo. ¿Verdad? Pero tenía una mesa fracturada. Cuando se lograba imponer, se imponía por un voto dentro de todos, ¿no? Entonces tuvo Ahora, ¿sabes lo que pasa, Nicole? Es que además, eh, déjame decirlo así, es decir, Sergio es un tipo muy honorable, muy bien formado, muy bien capacitado, fue un líder juvenil en Concepción desde la primera hora, fue un defensor de derechos humanos en dictadura como un ejemplar, y es católico observador, ¿no? Eh, Cosa que por supuesto él tampoco oculta, digamos, o sea, tampoco tiene por qué ocultarlo. Y en ese contexto, la gente, hay muy poca gente, no digo que no la haya, pero hay poca gente ligada a estos temas, digamos, que abracen el catolicismo católico observante. Cuando explicaba a Sergio que él iba a votar el rechazo, como efectivamente votó el rechazo, una de las razones que explicaba era que se Por el estaba aborto libre. posibilitando el aborto, ¿no? Sí. Y en el mundo en general de la izquierda y en el mundo de los derechos humanos, el aborto es un proyecto, es un objetivo a conseguir, el aborto libre. Yo soy contrario al aborto también, pero a mí me basta el aborto por las tres causales que tenemos, ¿no? Lo otro ya es una discusión de otro tipo. Entonces, en las conducciones, institucionales, que gente, digamos, de esas características tiene, expresa, no esconde, digamos, también hay un elemento que a veces va más allá de la tarea propia, digamos, de la institución. ¿Qué vamos a decir a este, si de acá, o a esta otra que va allá, en fin, qué sé yo, ¿te das cuenta? Ya, Creo que eso también influye. sí, está bien, influyó, pero dentro de lo que yo considero grave es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en octubre del año 2019, se supone que tenía observadores para poder constatar si estaban existiendo o no violación a los derechos humanos. Y es importante porque desde ahí se construye toda la historia de lo que ocurrió en octubre del año 2019 hacia adelante, lo que llaman a veces el relato, pero acá no quiero hablar del relato porque a veces hablan como un relato como de marketing ficticio. Y el punto es relevante de lo que dice Sergio Mico y donde creo que se ha puesto poca atención, porque al final de cuentas, si nosotros entendemos los derechos humanos como universales, pero acá me parece que hay un grupo ideológico, político, que intenta tomar lo que significa el poder en el Instituto Nacional de Derechos Humanos para imponer este relato. Entonces, ¿qué garantías dan los observadores del INDH si tienen que decir lo que quiere que digan en el INDH, no lo que ven en la calle? ¿Qué garantías, por ejemplo, le pregunto, Luciano, qué garantías tenemos los chilenos que a esas personas que se le están pagando pensiones, ni siquiera voy a entrar en el tema si corresponde o no, pero se le están pagando pensiones, qué garantías tenemos que están siendo evaluadas correctamente y no es un listado que están pasando porque conocen a la persona o porque simplemente quieren seguir avivando el relato de que el gobierno de Sebastián Piñera violó los derechos humanos? Bueno, parte de lo que tú dices es totalmente cierto. Es decir, es una apreciación que es muy legítima por lo demás. Eh, esta pregunta que tú te haces en voz alta, digamos,
se producen cuando las instituciones carecen de cuerpos colegiados de conducción y legitimados, o cuando, digamos, se imponen otros elementos valóricos políticos. Yo siempre creí que si, cosa que yo no lamentaba, pero bueno, pero estudiando la Constitución, el proyecto constitucional que se rechazó, siempre creí que si se aprobaba como tal, desaparecía el instituto. Porque en esas materias se constituía un defensor del pueblo, que era el caso que le daba, o el nombre que le daba la nueva Constitución. En una cuestión unipersonal, ¿te das cuenta? Y eso no es lo que pasa en el instituto. El instituto se supone que es una institución transversal. Mira, Igor, si todas las grandes iniciativas en estas materias, en este país, ¿verdad? Desde el año 90 en adelante, ¿verdad? Se hizo a través de las transversalidades. El presidente Elwin constituyó la comisión RETI y llamó a morir cristianos de todos lados, los 7, 8 que estuvieron ahí. Después en la comisión Valech, donde yo fui parte de ahí, igual, ahí habían católicos, liberales, masones, izquierdistas, curas, en fin. Entonces, y efectivamente, logramos sacar un producto en que estábamos todos completamente de acuerdo. Fueron muy pocas las. Bueno, siempre hay una apreciación, pero el producto que tú le entregas al país es en base a la transversalidad, no en base al monocolor. La mesa de diálogo, donde yo también participé, que convocó el presidente Frey y el ministro Pérez Lloma, también estuvo constituida por fuerzas morales, por las Fuerzas Armadas también, por supuesto, digamos, abogados de derechos humanos, también sacamos un producto. Y de ahí, de ese producto, el ejército, me acuerdo, o las Fuerzas Armadas, más bien, hicieron un reconocimiento público efectivamente sobre su participación en la violación de los derechos humanos y se liberaron por primera vez de ese punto, porque el informe RETI, lo rechazaron. Todo lo que hizo el informe RETI fue rechazado. Pero acá fue homologado y fue aceptado como tal. Y ahí eso permitió que los jueces posteriormente investigaran con más propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo te estoy tratando de decir, no sé si lo explico bien o no, es que este país necesita hacer una cosa así, repensarse muchas situaciones. Son temas demasiado caros, son temas demasiado importantes como para que queden entregados a la sola y exclusiva mirada de un solo sector. Claro, y en esa línea, ¿cómo ve la querella que le puso la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Sergio Mico? Horrible. Prácticamente horrible, poniéndolo como un conspirador y una persona que también viola los derechos humanos. No. Horrible. Yo no conozco la querella, no necesito conocerla, conozco la información, sí. Conozco algunos antecedentes, digamos, pero bueno, ahí también pasa otra situación. Pues, ahí pasa, sí, tenemos que acordarnos que también esta misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue creada por Jaime Castillo Velasco, esta comisión se querelló contra el presidente Piñera, se querelló contra Sergio Mico, se querelló contra las instituciones uniformadas, ¿verdad? Y se querelló ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, me parece, hace como un año atrás, una cosa de ese tipo, que hasta donde yo entiendo, digamos, no le dieron curso a la querella. Y entiendo que además trabajaba ahí fue Garzón, que apoyaba, digamos, esto. Entonces, todo hay que mirarlo con la convicción que los temas te exigen, pero sin poniendo paño frío y sabiendo cuál es el mejor destino de las cosas. Si este país le ha pasado muchas cosas como para que sigamos actuando, digamos, visceralmente. Sí, a propósito de la pausa,
y de poner las cosas en perspectiva y de calma. ¿Le parece correcto que se intente hacer un nuevo proceso constituyente lo más rápido posible? Para no profundizar en lo que están negociando ahora, pero todavía falta el cómo lo van a hacer, qué tipo de organismo, pero ¿no sería más adecuado a lo mejor sí poner una pausa y hacer esa reflexión y tomar un poco de distancia y ver qué es lo más adecuado para el contexto actual del país? Mira, yo perdona que lo diga así, pero yo no le tengo mucha confianza al proceso nuevo que va a haber, independiente de cuándo se produzca, digamos. Es decir, a ver, lo que pasa es que la Convención Constitucional fracasó, como ya lo conversamos, ¿no? ¿Verdad? Fue como consecuencia de lo que también conversamos, del tema del 19 de octubre para adelante, y después el 12 de noviembre, el 15 de noviembre, etcétera, etcétera. Y terminó como terminó. Ahora, yo siempre pensé, que ganara quien ganara este proceso constitucional. En este caso ganó el rechazo. Pero si hubiera ganado la prueba, ganara quien ganara, está tan delicada la situación aspiracional chilena y de protección del pasado y fomento del futuro, digamos, colisiona tanto que cualquiera fuera el producto de esta constitución iba a quedar deslegitimada o poco satisfecha, porque o el PC o la izquierda madura va a decir no es lo que nosotros queríamos, es insuficiente, aunque está aprobado insuficiente. Y si hubiera ganado, o sea, no, al revés, habría dicho eso y la derecha habría sido, nos pasaron por encima. ¿Te das cuenta? Entonces no es lo que, lo que nos parece. Ya, pero eso ya pasó, se acabó y ahora hay que ir a una cosa nueva. ¿Qué va a pasar? Yo creo que siguiendo estando presente las razones por las cuales se motivó la necesidad de un cambio constitucional, como lo dijo el 70 y tantos por ciento de la población, sigue estando, va a seguir estando bajo sospecha, porque si tú no haces una constitución 100% nueva, o sea, y te guías con una reforma constitucional a la actual constitución del 80, no tenés ninguna posibilidad, no se tiene ninguna posibilidad que se imponga adecuadamente. Al revés, si haces una constitución nueva y cambias el modelo, porque si toda la discusión de lo que yo veo, no sé toda, pero es el cambio modelo, el cambio del modelo, si ahí está, o nos vamos abandonamos la historia del Estado subsidiario y mantenemos el neoliberalismo, o nos vamos al revés, al otro lado. Esa es la discusión. Y tengo mi duda que se vaya a producir. O sea, basta con que, bueno, que hagamos una negociación. Que Chile Vamos, que Amplio, que sea, en fin, el gobierno, hagamos una negociación. Mantengamos algo de aquí o algo de allá. Tengo mis dudas que vaya a satisfacer a la población. ¿La actual Constitución protege correctamente los derechos humanos? Sí, pero no todos. La actual Constitución, el gran aporte de la actual Constitución fue la creación en su momento del recurso de protección, el artículo 20 de la Constitución Política, en donde le entregaron un instrumento a las personas, a los ciudadanos, ¿cierto?, para llegar ante las Cortes a proteger sus derechos que estaban consagrados, digamos, en el artículo 19 de la Constitución. Pero no protegía todos los derechos, es decir, de la misma manera. Protegía, por supuesto, el derecho a la vida, la integridad física, la integridad psicológica, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. No es inadecuada, es incompleta, pero no es inadecuada. Ahora, ¿por qué se pudo mantener de ese modo? Porque con posterioridad se creó el artículo 5 de la Constitución ya en democracia, se incorporaron los tratados internacionales ratificados. Entonces, a través de los tratados internacionales se lograron eventualmente
suplir en parte los derechos que no estaban protegidos, aunque existían, no estaban lo suficientemente protegidos. Pero existen, no es que estén negados. O sea, si la paradoja es que existiendo estos derechos del año 80, o sea, legislados el año 80 en la Constitución, llegamos hasta el año 89 con Comisión de Violación a Derechos Humanos. ¿Te das cuenta? A propósito, voy a ir cerrando porque yo sé que estás preparando Sí, sí. un trabajo ahí, Luciano, y te agradezco tu tiempo. A propósito de los tratados internacionales, a uno siempre le hace mucho ruido que en organismos internacionales que velan los derechos humanos uno ve dictadura. Incluso, por ejemplo, la última votación que Venezuela quería ir a la reelección en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Mira lo que pasa en la Comisión de Mujeres en la ONU. Está Irán y uno dice, bueno, ¿esto es un chiste o qué? O sea, no pueden estar ellos en esos países ahí. ¿Cuál es tu mirada de estos organismos, no solamente de la ONU, sino que también algunos organismos satélites que derivan del sistema internacional, que dicen proteger los derechos humanos, pero al final uno ve que está integrado por dictaduras o por dictadores que abiertamente uno sabe que violan los derechos humanos? Sí, es tal como tú dices. Lo que pasa que primero, estos organismos internacionales destinados a estas materias son útiles, necesarios y deben mantenerse y deben profundizarse. O sea, es la garantía que les da al mundo, digamos, que las cosas no se pueden hacer como se hacían antes de todo esta éxito. O sea, yo soy favorable a la existencia de estos organismos. Segundo, parece paradojal, como tú bien lo dices, ¿no? Paradojal de la presencia de países que claramente en nuestra concepción, ¿no, verdad?, no reconocen los derechos humanos o no los respetan, ¿no, verdad?, y ni siquiera viven en democracia. Pero ahí hay todo un conjunto de situaciones políticas que a veces obligan, es decir, con esto no lo justifico, pero obligan a la presencia de esos países. Piensa tú que China, ¿por qué China, donde no se respeta, donde no hay democracia, pero donde hay un capital económico casi neoliberal, digamos, de gran envergadura del mundo, no es tan molestado? ¿Te das cuenta? Si acuérdate antes que la presidenta Bachelet, las presiones que recibió Bachelet para entregar un informe negativo antes que entregara su cargo, digamos, respecto de China. ¿Te das cuenta? Estados Unidos con Venezuela, sí, la política. Estados Unidos con Venezuela, siendo contraparte así, y con los problemas que les nace a Estados Unidos por el problema de la guerra de Rusia-Ucrania, corrió Maduro y le ofreció petróleo. Y los otros hicieron comprándole petróleo, ¿te das cuenta? Claro, y liberaron a unos sobrinos de Maduro que estaban condenados a más de 20 años por narcotráfico. Condenaron a sobrinos de su señora y lo sacaron. Chile durante el gobierno, en el gobierno de Jean Pinochet, mantuvo siempre relaciones políticas con Chile, siendo así. Bueno, entonces, es cierto, en el blanco y negro llama la atención, no debiera simplemente estar este país aquí o en este país allá, y uno puede encontrar explicaciones solo en función de eso. Claro, es que al final empiezan a perder credibilidad, entonces uno dice, bueno, ¿cuánta credibilidad puede tener un informe de tal organismo que tiene como integrante a tal país donde hay una dictadura? Empiezan a perder credibilidad y peso. Ahora, en la línea del derecho internacional, y que es una situación que Chile está viviendo hoy y empezó hace algunos años atrás con Michelle Bachelet en su gobierno 2, que es la inmigración. Y acá quiero saber tu postura. En algún minuto se empezó a poner muy sobre la mesa el derecho a migrar, el derecho de una persona a migrar. Y entonces
sobre todo lo vimos en Europa, los países decían que respetaban el derecho de las personas a migrar. Sin embargo, los países que reciben las migraciones se ven en problemas internos tremendos de desestabilización, también de que no tienen cómo a veces poder acoger a esas personas, y en tercer lugar, cuando ya empieza a ser descontrolado, empiezan los problemas como por ejemplo lo que tenemos en el norte, donde en sí empieza a haber ciertos factores de criminalidad asociados a una inmigración descontrolada o una inmigración ilegal. Y entonces acá yo me pregunto dos cosas. ¿No, ¿acaso no tienen los derechos los países a cerrar sus fronteras y decidir quién entra o no a su propio país? Y dos, con respecto al derecho a migrar, cuando uno ve las corrientes migratorias, generalmente son personas que están escapando de conflictos políticos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde si bien a lo mejor no son perseguidos políticos en el sentido de la persecución de un opositor, sino más bien gente que sale de Venezuela porque se tornó invivible, porque no hay manera de progresar, porque no hay manera de vivir tranquilamente. Y entonces se pone el eje en los países que reciben y en las personas que salen. Y no se pone el eje en la discusión internacional en los dictadores, en que deben cambiar y deben intentar volver a la democracia. Entonces, hay dos cosas ahí que te dejo planteado, Luciano, porque me gustaría ver cuál es tu mirada y conocer. A ver, mira, el derecho a migrar, como tú citas, ¿no?, es un derecho humano básico, universal. Está reconocido y está protegido. Sin embargo, los países, a mi juicio, tienen también, sin entrar a no reconocer el cumplimiento de la migración, tienen el derecho a regular la migración que entra. No se trata, es decir, no se trata de construir estos muros que querían construirse en México, ¿de acuerdo? Pero sí tienes el derecho a que el país regule adecuadamente el flujo de gente que venga por una razón u otra en procesos migratorios. El proceso migratorio es un proceso, como se dice, bien universal. Es decir, va a Europa y la migración turca en Francia es tremenda, tremenda. Es decir, además se hace fruto, yo creo que aquí también, fruto, digamos, de otro tipo de abuso, porque el migrante que llega sin nada, caminando y sin nada muchas veces, con niños muchas veces, es sobreexplotado. Es decir, necesita comer, necesita vivir, ¿te das cuenta? Y entonces el empresario, o que no sé si es empresario, el emprendedor, el contratante, le paga menos de lo que le puede pagar a un chileno y se contrata, digamos, ¿no? Es un factor muy, muy desequilibrante, es decir, marca generaciones de generaciones. Luego, la migración, sí, porque hay migraciones que han sido un aporte. Yo encuentro que, por ejemplo, en este país, la migración venezolana, especialmente la venezolana, en el ámbito de los servicios, ¿no, verdad?, ha dado enseñanza a los servicios en Chile, es decir, tienen un trato distinto, etcétera, etcétera. No estoy hablando del venezolano que entra irregular a cometer delitos, estoy hablando del venezolano, digamos, que entra por otra característica. Ahora, ¿por qué no atacar a los dictadores? Yo creo que a los dictadores, a mí me sorprende, Maduro se ha mantenido contra todo pronóstico. Hay 50 países en el mundo que reconocen al otro venezolano como presidente, ¿no? Pero tampoco actúan adecuadamente. Maduro tiene el ejército, el cuerpo general es más grande, sí, más grande de Sudamérica. Sí, no, yo me refiero a que cuando se expande el sentido del derecho universal a migrar, al final las poblaciones escapan de los conflictos de su propio país y dejan de ser un factor de cambio al interior del país, porque ¿qué es lo que hace al final? Es salir del país, lo desangran, es decir, 6 millones de venezolanos fuera. Yo no estoy diciendo que tengan que soportar adentro de Venezuela a
la administración y la dictadura de Maduro, o Cuba, que también se nos olvida, pero ahí está hace 50 o más años. El punto es que cuando se entrega ese derecho universal, la gente ya no lo piensa dos veces, sino que más bien dice, yo tengo ese derecho y migra. Pero también hay un doble estándar, Luciano, porque en Europa se dan cuenta que no pueden recibir a todos los migrantes. ¿Y qué es lo que hicieron en la última crisis de migración que tuvo? Hace más de 5 años fue esto, le pidió a Turquía que mantuviera a los inmigrantes en estos como terrenos de inmigración intermedio, que parecían que eran unos terrenos enrejados, entonces decían, manténgalo ahí mientras vemos qué hacemos. Me parece que es muy complicado para los países tomar a rajatabla y decir, acá tienen que entrar todos porque hay un derecho a migrar. Yo no creo que, por eso te estoy diciendo, que sea muy sano para los países, yo creo que desestabiliza a los países y también hay un doble estándar de los países, porque al final no pueden... Pero por eso te digo, es decir, yo creo que los países tienen el derecho a regular la migración, es decir, no es esperar y abrazarse. Mira, te voy a contar una anécdota, pero para ir terminando, voy a contar una anécdota sin darte los nombres, porque contada por la primera persona que hace años atrás va a China, el primer ministro, no sé, de Estados Unidos, y va a China y se reúne y le plantea y le protesta, en fin, qué sé yo, por los temas de derechos humanos en China, en fin, etcétera, etcétera. Y bueno. Después, con los años, un amigo mío, chileno, por supuesto, va a China también a una misión oficial. Entonces, y le dicen, se le preparará la visita, bueno, ¿por qué no? Porque China le plantea China, o sea, como hicieron los americanos. Se hace la reunión, se lo plantea. Y los derechos humanos, creo que la gente no puede salir, etcétera, etcétera. Usted cree que debería revisarse. Entonces, el chino está planteando lo mismo que vino a plantearme el norteamericano acá. Mire, ¿sabe? Yo le voy a decir lo que le dije a la americana. No hay ningún problema. Vamos a dejar salir. Yo voy a dejar salir en 6 meses al 10% de mi población. Ahí en Estados Unidos. ¿Usted me va a recibir el 10% de la población china en Estados Unidos? Bueno, no. Dejémoslo hasta ahí. Hablemos de otra cosa. ¿Te das cuenta? Pero eso, es decir, hay un control interno, porque vuelvo a insistir, seguimos en una evolución desordenada de lo que el mundo está ubicándose. Luciano, tú, claro que estamos, hace rato ya sé que tú tienes que irte a trabajar y yo te lo agradezco un montón. Abogado, experto en derechos humanos, ex integrante de la Comisión Valech, ex subsecretario carabinero. Luciano Fuyú, te agradezco muchísimo esta entrevista y que tengas un muy buen día y nos vemos en una próxima. Muy bien, muchas gracias a ti. Chao, chao.